mucho más acá en Sígame los Buenos desde Radio Monumental, por supuesto, tú ya lo sabes, 105.1 FM desde la ciudad de La Paz, somos la 100 en Cochabamba y 600 en onda corta para que puedas estar muy al pendiente de nosotros, que evidentemente te brindamos la información necesaria para que tú estés con lo último que está pasando y sucediendo en nuestro país. Ha llegado el momento de presentarles, Marcelito querido, a nuestra siguiente invitada de la mañana. Ella es Paola Barriga, que es candidata a diputada uninominal por la circunscripción 8 de La Paz por APB Súmate. Buenos días, querida Paola. Bienvenida a Sígame los Buenos. Muchas gracias, muy buenos días, muy honrada de poder compartir este tiempo con ustedes, de verdad. Muchas gracias. La circunscripción 8, Paola. Es un desafío grande, ¿no? Es más grande. ¿Qué implica? Es bastante amplio la circunscripción. Así es prácticamente media ciudad de La Paz. Wow. Comienza desde la calle Linares y Sagárnaga, y baja absolutamente toda la ciudad, Sopocachi, Bajo Sehuencoma, Alto Sehuencoma, la 17 de Obrajes, se suma por este otro lado hacia Alto Obrajes, Bolonia, todo Miraflores, es inmensamente grande. Enorme. Sí, así es. Mucho trabajo. ¿Cómo está la campaña? Perdón. Exacto. Bastante bien, pese a que pues es casi misión imposible llegar a todo lado porque son laderas muy grandes. Bueno, todavía tenemos hasta el día miércoles, así que seguimos en campaña full. ¿Has correteado duro? Sí, mucho estos días. No, me imagino. Y en el lapso, digamos, de todo ese correteo que todavía tienes hasta el día miércoles para visitar las laderas, que yo creo son puntos importantes y claves también. ¿Cuáles son las falencias que tú has podido observar y las propuestas que tú tienes, digamos, a un nivel general? Por lo menos unos 4 o 5 puntos clave. Claro que sí. Dentro de esta circunscripción 8 sí me ha llamado muchísimo la atención el conocer de que han transcurrido muchos diputados, muchos ciudadanos, además gente amiga muy conocida, que no se hayan ocupado de las cárceles dentro de esta circunscripción. Las cárceles ya no pueden estar en pleno epicentro de la ciudad. El penal de San Pedro es una aberración total. Existen varios colegios alrededor, inclusive ya hospitales, y no puede ser de que la cárcel esté en un lugar tan céntrico. Esto tiene que cambiar, esa es una de las propuestas, así también como el recinto penitenciario de Miraflores, que efectivamente, si bien no causa tanto peligro como el penal de San Pedro en San Pedro, pero sí amerita otro tipo de trabajo en el tema del diseño de cárceles. Quien les habla ha proyectado varios proyectos de ley hace años atrás y espero de que ahora desde esta diputación pueda hacerlas cumplir, como es la sumatoria de delitos, por ejemplo, que es algo emergente a lo que tenemos hoy día. Tenemos a un Richard Choque que asesinaba a 14 jovencitas y tan solo tiene 30 años de cárcel, y así entre muchos otros casos que meritan una sumatoria de delitos, y debe existir en Bolivia ya otro tipo de normativa más eficaz para poder trabajar en ello, así como también el cuidado y la protección de los hijos de las víctimas de feminicidios, que en Bolivia no figuran en ninguna institución, no son reconocidos, no sabemos si estos niños estudian, si estos niños trabajan, si estos niños tienen por lo menos algún dentista que el Estado pueda facilitarles al momento de que ellos sean atendidos por las familias ampliadas, que en su momento ya en el mismo velorio se están repartiendo a los pequeños hijos. Es un drama que efectivamente tenemos que atenderlo de manera inmediata, y entre uno de estos mis proyectos de ley está justamente esta protección. Esperemos que desde este escenario, desde esta diputación, se pueda lograr ese cambio, así como también el diseño del seguro gratuito para animales. Ya tenemos un proyecto de ley, igual el SAC, que es el seguro animal gratuito, para que se pueda lograr también las vacunas, se pueda lograr un cuidado con solo 0,20 centavitos dentro de la factura de luz. Un mes por medio se podría lograr una atención inmediata hacia los animales y de manera gratuita, para que al final
también nosotros como sociedad tengamos mejores días, tengamos el cuidado necesario para que nuestros animalitos estén en una situación estable, porque ahora vemos circunstancias terribles, también he visto en las laderas algo aberrante, pero necesitamos una atención inmediata de todos estos aspectos que son inminentes. ¿Y algún proyecto de ley, Paola, acerca de la trata y tráfico de nuestros niños, adolescentes y el tema de las mujeres también, ¿no? Violaciones a nuestras mujeres, adolescentes? Ese es un tema que lo he trabajado hace muchos años. Quien les habla, inclusive he sido promotora de la demolición de katanas. Ustedes saben, he trabajado mucho en el tema de trata, conozco demasiado porque es un submundo inimaginable el que se vive en el tema de trata. Y hemos hecho todo el recorrido de lo que ocurría. Imagínense que en La Paz, por ejemplo, se secuestraba hoy día 5 jovencitas y las intercambiaban con 5 paraguayas en la frontera. A ese nivel hemos llegado, y cuando vemos nosotros detrás de las papeletas de luz, de las boletas de luz, tantas jovencitas, tantos niños desaparecidos, y que pues nadie dice nada. Entonces sí, vamos a trabajar hartísimo en el tema de trata, y afortunadamente pues Dios hace las cosas, pero estoy justamente en esa mi circunscripción que se encuentran muchos de estos lenocenes. Claro, estamos con la candidata a diputada uninominal por la circunscripción 8 de La Paz, por APB Súmate, Paola Barriga. Pero detrás de Paola Barriga hay una larga trayectoria, una abogada penalista, efectivamente con casos tan simbólicos como el de la niña Patricia y otros, que especialmente relacionadas con derechos humanos, ¿no es cierto? Con derechos humanos y tocas un punto clave, la trata de personas. Es un tema muy delicado. Recientemente salieron unos datos escalofriantes sobre la cantidad, más de 500 personas desaparecidas solo en este año. Es una barbaridad. ¿Qué hacer al respecto, Pau? Tenemos que generar seguridad legal dentro de Bolivia, porque ante una desaparición no tienes ningún nexo. Por ejemplo, puede ser que te haya dado un infarto en la esquina y te llevan a una clínica, pero si la familia va a buscarte, no vas a saber por dónde comenzar, porque ni las clínicas están conectadas, ni las morgues, ni la policía, ninguna instancia está conectada. Conectar es importante. Así es. Y ahora, que es tan sencillo poder dar a conocer, inclusive uno de mis puntos de proyección hacia esta diputación es tener esta alerta ámbar ante una desaparición, que de inmediato suenen todos los celulares en la ciudad de La Paz el momento que alguien ha desaparecido, se activa y todo el mundo se entera. Entonces, si tenemos esta alerta ámbar, podríamos salvar a cuántas vidas. Pero necesitamos trabajar, y no es difícil, porque sí se podría trabajar con Entel, por ejemplo, para que nos puedan. Tenemos 3 empresas telefónicas que podrían prestar un servicio así y que podríamos evitar, pero necesitamos una reconexión de todas las instancias. Quien les habla ha tenido una situación personal con el tema de mi papi, que desapareció. Justamente era el día que se dictaba la sentencia de Katanas. Él fue secuestrado al mediodía y a las 2 de la tarde, 3 era la audiencia. ¿Papá? No sabía. 15 días desaparecido. 15 días es bajo una la locura. tierra. No teníamos rastro ¿Y dónde alguno. lo tuvieron? ¿Qué se supo? Nunca quiso decirnos nada, pero lo fueron a dejar, porque ya ese día 15 ya teníamos bastantes requerimientos, ya teníamos todo, pero es una aberración, inclusive la forma en que tú tienes que ir a denunciar, no te aceptan la primera denuncia, tienes que esperar las 24 horas. Cuando sacan la fotito del desaparecido, eso es nada, o sea, es simplemente el inicio de que tú puedas denunciar, porque si no haces el ingreso de una denuncia con un abogado en el Ministerio Público y te sorteen un fiscal y te sorteen un investigador, imagínense, yo abogada que estoy todos los días en eso. Eso te iba a decir. Pérdida de tiempo, te puede matar a tu familiar en menos de 24 horas. Hora que pasa es hora perdida. Claro. Entonces era una locura sin precedentes, por eso conozco perfectamente ese circuito, que no podemos seguirlo permitiendo, porque gracias a ese circuito es que tenemos tantas jovencitas, tantos niños desaparecidos. Es muy triste lo que vivimos en nuestro país y no existe ningún tipo de seguridad. La policía efectivamente hace lo posible, pero dentro de los mecanismos posibles no existen instancias de Estado que puedan crear los mecanismos necesarios. Por ejemplo, lo que les digo, ¿no? Que si
tú vas a una morgue, estén conectadas todas para saber si es que ha llegado alguien con esas características. Exacto. Que no sería difícil, porque tampoco es que a una morgue llegan 100 personas al día, ¿no? O sea, ¿Y son por qué no contadas. se da, digamos, esta conexión? Si no es tan difícil, ¿qué es lo que pasa? Que a las autoridades no les interesa. No les interesa. Es clave llegar. eso. Por supuesto. Clínicas, todas las clínicas, al nivel que se encuentren, sea primario, sea inclusive una posta, debe registrar que esa persona se encuentra internada o quizás recluido, no sé, o sea, necesitamos tener conexión y que no va a ser difícil el poder trabajar en ello, pero sí necesitamos la voluntad política. Y desde este escenario es el único escenario que se puede lograr. Como abogada he tratado, he pedido, he presentado mis proyectos de ley, pero nunca han sido escuchados porque no les interesa. Están en otro escenario, ¿no? Yo digo, ¿cómo no interesarles un tema así? Porque de ahí comienza la disciplina, de ahí comienza el orden y la resguardación para el bien común, ¿no? De la sociedad. Eso es vital. ¿Cómo plantear, pero un proyecto de ley en este sentido? Considero de que el canal que nos va a dar la viabilidad a esto es la protección por los delitos de trata y tráfico. Ahora, nuestra pena, nuestra condena máxima para un tratante, imagínense, es de 15 años. Y un tratante ha violado a una y a otra jovencita. O sea, no estamos hablando de un solo caso. Entonces, si el delito de violación es de 25 a 30 años, como un tratante que no solo ha desgraciado la vida a tantas niñas, uno cría a tu hijita con tanto amor, con tanta protección, y que venga un sujeto que la secuestre, que se la lleve, que la viole, que la venda a otros lugares, es terrible. Esas declaraciones me han cambiado la vida. Definitivamente ha sido algo terrible, pero considero de que tenemos que cambiar. Pero el canal para poder tener todo este circuito de seguridad es la trata. Y podríamos proteger no solamente a personas que están sufriendo este delito, que deberían ser sobreprotegidas, pero también deberíamos ver otro tipo de casos, ¿no? Descuidos de madres, de padres, qué sé yo, con niños que sí se extravían, pero que necesitamos tener un control específico de dónde están. Tenemos los mecanismos para hacerlos, pero no existe voluntad. ¿Y cuáles son el procedimiento que utilizan los tratantes? Porque uno dice, no, esto a mí nunca me va a pasar, ¿no? Lo ve lejos, pero de repente está más cerca de lo que uno piensa. Que en qué medida las pantallitas, en qué medida las redes sociales, en qué medida este tema puede llevar a que tu familia sea víctima o un integrante de tu familia sea víctima de estos desgraciados. Por ejemplo, sí, claro. Es un tema terrible de fondo, pero por ejemplo en el caso de Katanas, Marco Cámara, que era el propietario, él las canalizaba en el Paraguay, en el Brasil, en Chile a estas jovencitas, señalando de que ellas iban a venir a Bolivia. Él se presentaba en los certámenes de belleza. En estas instancias las filtraban a las chicas, ¿no? O sea, jovencitas que ya tenían un hijito, que eran madres solteras, etcétera, y que los papás no las iban a reclamar. Entonces iban filtrando. Entonces, desde ese filtro, él las convocaba, él llegaba hasta estos lugares y les ofrecía venir a Bolivia, que les iba a pagar $3,000 por hacer publicidad, por trabajar de modelos. Entonces, ellas accedían, por supuesto, porque a los 18, 19 años que te pagan $3,000, creo que cualquiera lo haría. Entonces accedían, iban a sacar su pasaporte, lo hacían porque ningún tratante las lleva a jalones gritando, ¿no? O sea, siempre les dan los elementos necesarios para que ellas lleguen tranquilas. Ellas llegaban a La Paz, llegaban al aeropuerto. Y lo terrorífico era que, bueno, si tú vas a cualquier país del mundo, un policía es digno de respeto y de protección. Pero en Bolivia tenían 2 policías vestidos de uniforme que acompañaban a Marco Cámara hasta el aeropuerto, las recogían a las jovencitas, en una ventanilla les recibían los pasaportes y en la otra puerta le devolvían a Marco Cámara. Las subían a un vehículo, las bajaban por la autopista y en media autopista ya les tapaban los ojos, les decían que les iban a llevar a un lugar que era de sorpresa y no sé qué. Entonces, comenzaba lo terrorífico ahí. Empezaba la película de terror. Marco Cámara tenía una casa en Llojeta,
de conocimiento inclusive del alcalde Revilla, que es lo más indignante, por eso siempre ha sido esa mi lucha, porque definitivamente conozco muy bien todo lo que ha acontecido. Y en esta casa llegaban y el que primero tenía que abusarlas era Marco Cámara. Después, si es que ellas no se dejaban, qué sé yo, obviamente se defendían, las internaban en una clínica de un cuñado, primo que él tenía, en la Tejada Sorzano, que si nosotros pasamos por encima de la avenida, esta clínica está en un subterráneo, las tenían ahí internadas días, y cuando reaccionaban, las volvían a llevar y ya tenían que actuar en katanas, ante un espectáculo de terror, porque si no lo hacían, otra vez eran sujetas a ser nuevamente golpeadas. Entonces, claro, las transformaban, les ponían de todo, y ellas decían, bueno, lo único que podíamos tener en nuestro cuerpo era la mascarilla que les ponían en la cabeza y los tacos, ¿no? Entonces las obligaban a estar ahí, y bueno, él mismo declaró que cuando ya pasaban de moda en mi boliche, yo las vendía a otros lugares, ¿no? Como, claro, él ve a una persona como un objeto simplemente. Entonces, para él era este escenario, pero estos policías, imagínense, el jefe que está sentenciado, por eso lo señalo, el jefe de migración policial a nivel nacional. Hemos encontrado los celulares de Marco Cámara, y entre ellos este sujeto lo llamaba y le decía, hoy día hazlas entrar a las chicas porque no les voy a dar vehículos a los policías para que estén controlando en las fronteras. Era una colusión desde el presidente. Evo Morales las recibía a las más jovencitas, quien pagaba estos servicios era Nemesio Chacollo. Los policías, estos policías que acompañaron a Marco Cámara durante años, se volvieron luego los administradores del lenocinio más grande en Santa Cruz, imagínense, en vez de que ellos como policías vayan y denuncien. Entonces, ante esa instancia es que ya caemos con el proceso, pero ellos se acogen a un procedimiento abreviado. Y ellos en su procedimiento ante el tribunal declaran y dicen, nosotros no las violábamos, nosotros no las lastimábamos a las chicas, nosotros lo único que hacíamos era ir a cobrarle a Nemesio Chacollo por los servicios que prestaban las jovencitas dentro del palacio con Evo Morales. Como si fuera algo menor, ¿no? Sí, O sea, sí, exacto, pero es un escenario estremecedor, y les estoy hablando de un solo caso, de un solo escenario, de un solo tratante. Imagínense cómo se moverá al interior de nuestro país. Tenemos que trabajar en esto realmente desde las raíces. Y tenemos que ver, era algo realmente estremecedor, y entender de que ninguna autoridad haya sido digna de poder salir y denunciar algo así. Realmente era algo indignante, porque seguíamos ingresando al tema de las llamadas, al tema, y entraba uno y otro. ¿Cómo puede ser un lugar como este, en pleno centro de la ciudad, a una cuadra del Ministerio de Gobierno, que no tenía ni una licencia de funcionamiento? auxilio, no. Ni siquiera licencia de funcionamiento. Entonces, hechos aberrantes que definitivamente nos llaman la atención y que no pueden volverse a repetir jamás en Bolivia. Y poder estar en esta circunstancia, mi calidad de candidata a la Diputación, por esta circunscripción, creo que es un amplio honor el saber que vamos a poder hacer algo y que vamos a ser fiscalizadores exagerados de que esto no vuelva a ocurrir. Debería definitivamente en este tema que es tan delicado y que no se lo toma muy en cuenta, no se lo toma tan en serio, que es un problema muy grande que tenemos en Bolivia, aquí en la ciudad de La Paz, bueno, o a nivel nacional, debería haber primero una forma tal vez de inducción hacia las jovencitas, para que ellas puedan prever, ¿no? Cuando alguien las llama, cuando alguien, no sé, empieza a querer manipularlas, hay que inducirlas, definitivamente saber cómo sería la estrategia que manejarían respecto a esto, que eso es clave para que ellas digan, din, 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 ¿no? Claro. Campanas de alerta y decir, no, por acá no voy. Así es. Por más que sea madre soltera, que no tenga dinero, ni dónde caerse, no importa, Así es. pero es que es peor.
Claro, porque en el escenario en que se encuentran es de terror. O sea, yo creo que ni siquiera la ficción, las novelas, las películas nos muestran esta realidad. O sea, esta realidad de esas declaraciones que tengo en ese caso superan la ficción, definitivamente. Es algo que nunca puedes imaginarte que ocurra. O sea, son cosas exacerbadas que tu mente nunca las ha podido procesar, pero es tanto daño y no podemos permitir. Y encima tenemos una ciudad, un país que todavía es muy conservador, pero somos muy machistas. Recuerdo cómo la insultaban a mi defendida, porque, claro, efectivamente, gracias a ella que puso un alto. Imagínense, pero cómo hace la protección de una mamá, la educación de una mamá, como bien dices, o sea, advertir a tu hija, inducirla a que efectivamente ella no acceda. Ella era la hija del tratante más grande de nuestro país. Hija, ¿no? Sí. Ella podía haber, claro, ella podía haber sido peor si es que no hubiese tenido la mamá que tenía, ¿no? Porque ella quizás hubiese llevado, la línea. Porque no solamente ahí se habla de trata, estamos hablando de narcotráfico, de venta de armas, o sea, conlleva muchas cosas. Y ella fue la clave para acabar con Katanas, ¿no? Así es. Ella fue clave para eso, yo me recuerdo ese caso. Claro. Desde la mamá, la mamá, bueno, yo era abogada de su mamá, y su mamá me decía, Paula, ¿dónde voy a denunciar? A los 5 minutos él ya está en mi casa con su revólver para matarme. Porque él, como estaba tan coludido con la policía, entonces ella iba a la policía a denunciarlo, y al minuto le avisaban a él. Entonces ella no tenía acceso a poder decir su voz, ha sufrido mucho. Cuando no existían chicas para actuar en Katana, la desnudaba a su esposa para que ella actúe. Un ser humano impresionante, ¿no? Totalmente despreciable, ¿no? Sin precedentes, que ya está a punto de salir, porque ya está por terminar su condena. Y ahí en Katana se encontraron, pero cosas horribles, ¿no? Realmente. También, ¿no? Temas de, bueno, él es, entiendo, espiritista a otro nivel. Había un cuadro que sí me llamó mucho la atención, que, imagínense, pesaba 45 kilos. Era una chica que ¿El cuadro pesaba 45 kilos? Sí. Oh. Y claro, medía 1,60. Era una chica saliendo del cuadro. La mitad del cuadro era como una chica saliendo y la otra mitad era pintada. Pero sacaba su brazo y aquí abajo había una calavera. Y en una de las oportunidades que llegamos con los fiscales, los policías a hacer un registro del lugar de los hechos, en cuanto ingresamos, él estaba enmanillado y todo, pero en cuanto ingresamos se fue a arrodillar ahí a la chica. Claro que ellos tenían, bueno, tendrán sus códigos, qué sé yo, dentro de ese escenario, ¿no? De protección, yo no entiendo, pero sí era algo aterrador, era un escenario espiritual, pero sin precedentes. Seguro. Bueno, ya sabemos por qué has decidido saltar del derecho a la política, ¿no? Un poco para este Así tema, es. como un propósito, como una... Muy objetivo, porque lo mío no es buscar un cargo, lo mío es hacer justicia. Lo he hecho durante 25 años y creo que este escenario, desde este otro sitial, considero de que es importante, porque desde donde estoy no logro conseguir ningún cambio. Más allá de quejarme, hemos logrado las sentencias, tenemos 8 sentenciados dentro de Katanas, pero al final, ¿cuánto más se avanza? El país sigue igual, este tipo de escenarios continúan, todos los días vemos desapariciones, entonces ya no es concebible, desde algún escenario tenemos que hacer algo y creo que este es el propicio. Tenemos a Joel Claro, López como el agua. esperándonos, vamos contigo Joel, ¿dónde te encuentras? A ver, cuéntanos, vamos con ese y luego vamos a ir al corte. Ahora sí, Colina se va, ahora sí, Colina se va. Ahora sí, Colina se va. Ahora sí, Colina se va. Ellos no están solos. Ellos no están solos. Ellos no están solos. Como ustedes pueden observar, Marcelo, Gabriela, nos encontramos en el centro de la ciudad de La Paz, circulando, como ustedes han visto, nos vamos a diferentes lugares. Hemos escuchado a la ciudadanía temprano respecto a la molestia del llenado de la basura, que se está rebasando varios contenedores, pero también esta otra parte, ¿por qué se está evitando el recoger de la basura? ¿Por qué no se está recogiendo la basura? Bueno, en segunda oportunidad que ellos están
El día viernes ya hicieron este bloqueo, ahora lo hacen también. Calle Mercado, esquina Colón, intransitable esta hora, Marcelo, Gabriela. Tomar previsiones los amigos del transporte, el que está en el taxi, radiotaxi, el minibús, no transite por el centro, por lo menos en la Colón, esquina Mercado. Escuchamos, vamos a hablar, estamos en vivo de Monumental, por favor.